El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en sus redes sociales con este mensaje que dice: estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón. No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra. En consecuencia, invito a todos a que depositemos en la cuenta de Banorte, y aquí está la cuenta, de la Asociación Civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano. Que cada quien aporte lo que pueda. Y bueno, pues en la cuenta del expresidente está el número de cuenta de esta organización llamada Humanidad, Asociación Civil Humanidad con América Latina. Bueno, pues reapareció AMLO con este tema. Hay polémica al respecto de lo que significa la convocatoria que está haciendo para recaudar dinero de esta manera en una asociación civil de reciente creación, por cierto. Y la presidenta de México, pues mantuvo su mensaje de que se seguirá enviando ayuda humanitaria para Cuba. La presidenta dijo que se seguirá apoyando a Cuba, dijo que el humanismo es la esencia de los mexicanos y las mexicanas, entre otras cosas, en una declaración que tiene que ver con esta perspectiva, hablando de amor al prójimo y amor a la familia y amor por la naturaleza y amor por todo. Y bueno, pues al final de cuentas diciendo que México, más que México, el gobierno de México seguirá apoyando, dice, al pueblo de Cuba. Bueno, pues ahí están los dos mensajes y principalmente el de López Obrador, que está diciendo estoy en retiro, pero salió a convocar a esta recaudación de fondos para efectos prácticos. Hemos buscado a Ricardo Pasco, a quien le aprecio muchísimo que esté aquí. Ricardo, como sabemos, es un gran intelectual, pero en su momento fue embajador de México en Cuba. Y le aprecio mucho a Ricardo que nos comparta su punto de vista, su análisis en general de lo que está pasando en Cuba, porque se ha confirmado por parte del régimen de Díaz-Canel que está sentado a la mesa con Estados Unidos negociando. Ayer mismo Donald Trump, este fin de semana, habló de que están cerca de llegar a algún tipo de acuerdo con Cuba, aunque su prioridad es Irán, pero el tema Cuba toma esta centralidad por obvias razones. Ricardo, buen lunes, bienvenido y gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Carmen, un placer estar contigo. Y retomando un poco tu pregunta de qué está sucediendo en Cuba, estamos frente a la coincidencia o la confluencia de muchos factores que aparentemente están desligados, pero en realidad están muy ligados. Uno de ellos es el hecho de que hace pocas semanas el presidente Trump había dicho que su gobierno había puesto en pausa la negociación con Cuba y que eso vendría después de resolver el tema de Irán. Pero en la medida en que se está complicando lo de Irán, evidentemente y posiblemente incluso podríamos estar cerca de un error estratégico del presidente Trump en su afán de cambiar el régimen en Teherán, y con la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos, me parece que Trump habrá virado la mirada de nueva cuenta hacia Cuba, pensando que quizás ahí hay una medalla que podrá colgarse más fácilmente que el tema de Irán. Entonces, la coincidencia aquí, curiosa en este caso, Carmen, es de que ¿por qué ahora lo de Cuba? ¿Por qué salió de repente Díaz-Canel a esta conferencia de prensa, yo diría tensa y sorpresiva, para de alguna manera dar a entender, porque no lo dice, pero da a entender que hay una negociación seria con Washington acerca del futuro próximo, y lo quiero decir en estos términos, de la revolución cubana,
no solamente los temas bilaterales en un sentido muy vago, sino creo que están discutiendo el futuro de la Revolución Cubana. Entonces, curiosamente coincide el tema del empantanamiento de Trump en Irán con la vuelta de virar la mirada hacia Cuba para ver qué es lo que pueden sacar de ahí. Esa es una primera observación que vi en la conferencia de prensa, que me pareció sorprendente que esto volviera a estar en el tintero, pero bueno, ahí está. Y obviamente hay negociaciones en curso. Yo creo que no serán tan amables como la negociación que hubo entre Raúl Castro y el presidente Obama en el 2016. Estamos 10 años después, en el 2026, y está negociándose con Trump y con Rubio. Y mientras en el 2016 con Obama, creo que la negociación fue mucho más suave y yo diría con zanahoria por delante. En este caso va con garrote. Y entonces es muy diferente la situación y por esa razón creo que estamos en una discusión acerca de la posibilidad de la clausura de la Revolución Cubana y la apertura de una nueva etapa, sea como sea, con las características que tenga. Si hay una especie de Delcy Rodríguez en Cuba o no, pero el hecho es de que hay un proceso de transición o de cambio de régimen en Cuba que Trump está tratando de impulsar, y quiero insistir, en función, creo, de su sensación de que se empantanó lo de Irán y que no ve que eso le va a dar los resultados que él ha querido, Carmen. Por pues, ese lado, pues buen punto, sí. Un poco el comentario sobre Cuba. ¿Por qué Cuba ahora, no? Y ahora, con relación a lo que anunció López Obrador... Pero dame un segundito, te propongo una cosa, dame un segundito porque dijiste, bueno, has dicho cosas muy importantes. Si estás en tu análisis perfilando la idea de que efectivamente estamos frente a una etapa transicional de la Revolución Cubana hacia algún lado, un cambio de régimen hacia algún lado, y si habrá o no una suerte de Delcy Rodríguez que le sirva a Estados Unidos para tutelar esta transición, el nombre del nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha sonado muchísimo en estos días porque se le vio junto, bueno, estaba en los dos actos públicos de Díaz-Canel, estaba justamente ahí, muy cerca físicamente muy cerca, digámoslo, de la imagen de Díaz-Canel, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, y algunos identifican a esta figura más joven, digámoslo así, al nieto de Raúl Castro, pues como una figura clave en esta circunstancia con Estados Unidos. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que es así. De hecho, lo que anunció Díaz-Canel de que se estaba negociando, en realidad simplemente confirmaba lo que ya todos sabíamos, de alguna manera. Sí. No había nada nuevo en ese hecho, y su ambigüedad reflejaba que no quería realmente adentrarse en las características de las negociaciones. Uh-huh. El hecho es, por ejemplo, Carmen, que la característica de esa conferencia de prensa es que no había prensa internacional presente. Era liderazgos del gobierno, periodistas cubanos, es decir, un público que no haría preguntas incómodas, por un lado. Por el otro lado, efectivamente estaba Raúl Rodríguez ahí, y él estaba, de hecho, mirando fijamente a Díaz-Canel. Me parece que con sus ojos, yo lo digo así, lo estaba guiando y realmente presionando a Díaz-Canel a que hiciera esa conferencia de prensa. Díaz-Canel, en mi opinión, estaba muy tenso, muy
muy opacado. Para nada había esa idea del gran dirigente revolucionario echado para adelante, sino que él mismo sentía que estaba haciendo una declaración que, aunque no lo decía con las palabras, lo decía con su cuerpo, con el lenguaje corporal, de que estaba haciendo un anuncio de gran trascendencia que tiene que ver justamente con el futuro de la revolución. ¿Qué se está negociando? Algo en el amplio mundo del perestroika y glasnost que hizo Gorbachev en la Unión Soviética en el 91. Es decir, un cambio de modelo económico y un cambio de modelo político. Lo que yo he pensado, que si la élite cubana fuera astuta, yo creo que ellos tendrían que avanzar en ese modelo de transformación por motu propio, no por un acuerdo con Washington, de abrir el sistema, de declarar, como lo hizo Gorbachev. Yo creo que ahí hay un modelo que les puede servir de cómo operar las cosas para salir del evidente fracaso de la revolución, porque también esto es un tema para la historia y para la ciencia política, pero hay que analizar por qué es la revolución cubana un fracaso, porque es un fracaso económico, porque es un fracaso político hoy por hoy, por qué tienen que depender del exterior para mantener el modelo vivo. Defendieron de la Unión Soviética después de Venezuela, y cuando desaparecen los patrocinadores, desaparece la viabilidad de la revolución. Entonces, ahí hay un problema real, que la historia va a tener que juzgar. Entonces, bueno, yo lo veo así, Carmen. Sí creo que están en un proceso complejo, muchas resistencias. Está el factor Miami, que es la diáspora radicalizada y que quiere cortar cabezas sin duda alguna. Pero por el otro lado, yo veo que Rubio y Trump se han dado cuenta de que tienen que llevar a cabo una transición que sea viable, que no degenere en una catástrofe social y de violencia en la isla, y para eso no va a ser factible descabezar toda la clase política cubana de la noche a la mañana, sino habrá que construir un proceso transicional complejo, distinto a lo de Venezuela, porque Venezuela es una clase política absolutamente compuesta por truanes y por ladrones, y Cuba es una clase política muy sofisticada, es muy diferente, y no funcionaría el mismo esquema, pero me parece que sí están en la idea de construir una transición viable. La gente que piensa que Cuba tiene que simplemente resistir y que saldrá de esta, no están entendiendo la situación, pero no solamente por la presión estadounidense, Carmen, sino lo que no están entendiendo es de que en realidad sí estamos ante el fracaso del modelo. Un modelo que sobrevivió porque sobrevivió con patrocinadores externos. Y cuando estos desaparecen, desaparece absolutamente la viabilidad de su modelo. Entonces, este es como la disyuntiva o la encrucijada histórica que está enfrentando la isla y su régimen político aún existente en este momento, Carmen. Sí, sin duda, y bueno, efectivamente con manifestaciones
que tampoco son usuales. Por ejemplo, lo que ha pasado en Morón. Hemos seguido de cerca las manifestaciones en las calles de Morón, que es este lugar de Ciego de Ávila, y la gente pues ha salido por los apagones, está la gente también ya manifestándose de esta manera. Incluso algunas imágenes que se difundieron ampliamente en donde se puede ver cómo incendiaron una parte con una fogata del Partido Comunista en este lugar de Cuba, en Morón. Y estas imágenes y estas manifestaciones con cacerolas y la gente saliendo a la calle no es usual de esta manera en Cuba. No, y además lo describió muy bien Joanny Sánchez en uno de sus comentarios, que hay que seguir porque está haciendo como un comentario en tiempo real que es muy importante seguir. Ella habla de cómo hay como una humareda cubriendo La Habana todo el tiempo. Y esto es producto de que, por un lado, la gente está simplemente quemando la basura en la calle porque nadie la recoge. Pero por el otro lado, ella dice, en las noches la gente sale y prende fogatas, prende la basura en protesta por el régimen. Y lo hacen pues con la cobertura de la oscuridad de la noche, pero que las fogatas hoy están simbolizando una forma de protesta y la gente grita y exige pan y libertad. Entonces, este fenómeno de la descomposición social y de la falta de credibilidad es real porque Díaz-Canel también es un dirigente político pues completamente anticlimático, que no tiene ningún carisma, no tiene ningún arraigo real, no tiene liderazgo, y todo el mundo sabe que es tripulado por la familia Castro. Entonces, esto debilita mucho, habla de un régimen muy debilitado, y que, pues, consecuencia de ello, Carmen, es lógico pensar que hay una negociación tratando de encontrar una salida a la situación que acomode a los distintos intereses, pero con el trasfondo de que va a haber un cambio real en la isla y que de alguna manera estamos ya en los días pues posteriores de la Revolución Cubana, y eso va a ser un tema que va a tener que asumir la izquierda latinoamericana y reflexionar sobre lo que ha sido su actitud poco reflexiva frente a la Revolución Cubana, lo cual me llevaría en todo caso a pensar en el llamado de López Obrador del día de ayer, tan poco reflexivo, tan poco objetivo, anclado en una especie de amor estudiantil trasnochado, ¿no? De los años 60, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está viviendo Cuba el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Sí, estamos viendo a un López Obrador que, bueno, pues lanza esta convocatoria para que se haga una recaudación que se deposite en la cuenta de Banorte, de esta Asociación Civil Humanidad con América Latina, que es una asociación de reciente creación. Y bueno, dice, estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía al hermano pueblo de Cuba. Y bueno, aquí la gran pregunta sería si tiene convocatoria AMLO, que la tiene, y juntan dinero para llevar a Cuba, pues ¿a dónde llegaría y a qué manos llegaría este dinero? Bueno, yo ahora, yo te decía que lo curioso es la coincidencia de momentos. Te hablaba de cómo curiosamente lo de Irán está precipitando el tema de Cuba. Ahora te voy a decir que el plan B de Claudia, que es básicamente la revocación de mandato, eso es lo que ella quiere. Ella quiere estar en la boleta el próximo año. Entonces, el plan B es básicamente, aparte de las otras cosas que incluyen ahí, pero que son irrelevantes, el tema es el plan, la revocación de mandato. Y porque implica un cambio constitucional, y ya los tres partidos dijeron que van a votar a favor. Entonces, están pensando aquí en las elecciones,
Y Andrés Manuel también está pensando en las elecciones de aquí. Y mira, yo recuerdo, Carmen, lo que hizo Andrés Manuel con su famoso fideicomiso para proteger a los damnificados del sismo del 17. Si tú te acuerdas, ese fondo en realidad se convirtió en un mecanismo para financiar la campaña del 18. Tal cual. No era para los damnificados y no hay un solo damnificado que haya dicho que yo recibí fondos de eso. Y además, por la naturaleza misma de estos fideicomisos o estos fondos, no son fiscalizables. Entonces, nunca supimos qué pasó con ese dinero, excepto que vimos a gente de Andrés en filas en bancos depositando 50,000 pesos durante horas y horas y horas. Entonces, yo desconfío mucho de las convocatorias de Andrés Manuel a reunir dinero para causas nobles. Francamente, creo que lo que él está creando es un fondo para financiar las campañas de Morena del próximo año y muy especialmente de sus candidatos. Eso sería ilegal, Ricardo Pasco. Eso sería ilegal. Financiar campañas así. También el otro fondo era ilegal en el 17 y lo hizo, Carmen, y nadie fiscalizó eso. Yo recuerdo muy bien a Porfirio Muñoz Ledo hablando en algún momento de que había que perdonar porque era muy noble la causa y quizás no lo manejaron tan bien, pero bueno, ¿qué más da? Etcétera. Y esto es lo que hacen con las llamadas causas nobles, Carmen. Yo lo ha estado haciendo desde hace muchos años, su fondo de la honestidad valiente, donde quedó, quién explicó. Creó varios fondos cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México y después fuera del gobierno mantuvo esos fondos y después creó el fondo especial para ayudar a los damnificados del sismo y que tampoco supimos para qué sirvió ese dinero, excepto que apareció que algo de eso se había utilizado en la campaña del 18 y ahora me parece curioso que estamos frente al anuncio de que va a haber revocación de mandato, es decir, Morena va con todo absolutamente para ganar en el 27. Y de repente, el mismo día, se anuncia la creación de un fondo también de una causa noble. Entonces, yo soy muy suspicaz frente a esto. Yo no le creo a Andrés Manuel absolutamente nada. Y yo creo que él está creando un fondo para canalizar, ahora sí, fondos, incluso fondos de diversa índole, que nunca sabremos de dónde, pero no me sorprendería que fuera un fideicomiso con muchos recursos y que nunca sabremos cómo llegan a Cuba, si es que llegan a Cuba, pero creo que podríamos razonablemente suponer que hay una curiosa coincidencia entre la revocación de mandato, es decir, la presencia de la presidenta en la boleta en el 27 para aumentar los votos de Morena y la declaración de este fideicomiso, que es una forma subrepticia de financiar campañas electorales como lo hemos visto en el pasado. Pues análisis puntual el tuyo, Ricardo Pasco, que te apreciamos, lo compartas en este momento de la mañana. Y sí, efectivamente es un asunto que merece, digamos, por lo pronto, múltiples interpretaciones. Habrá quien crea a pie juntillas lo que dice y plantea AMLO y habrá quien no, por lo que acabas de explicar con mucha claridad. Así que estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo con esta circunstancia transicional, que apunta transicional hacia otro lugar de la historia en Cuba, y en el caso de AMLO, pues su reaparición en este contexto. No me despido sin preguntarte si consideras que esta reaparición pueda ser importante o no, o es irrelevante para Estados Unidos, dado que es Cuba y dado que está lanzando este mensaje el expresidente.
No, yo creo que es muy importante. Lo está haciendo en un momento en que quiere afirmar su liderazgo. Ajá. Y ¿Y contraponerse finalmente con Estados Unidos? por Estados Unidos, sí. Sí, yo creo que es muy importante y lo consideran un elemento, pues que desde la óptica de Washington es un factor que distorsiona el proceso político de negociación con el gobierno de México, porque es imposible desconocer que es un ancla que plantea cosas muy diferentes a lo que en muchos casos ha planteado institucionalmente el gobierno de México con relación a política exterior, con relación al TEMEC, con relación a los temas sensibles de TEMEC, como el tema de los energéticos. Entonces, es un tour de force de Andrés Manuel también para presionar al gobierno de Claudia en cierto sentido en la negociación con TEMEC que empieza hoy justamente. Uh-huh. Ni más ni menos. Bueno, la presidenta lo que hizo fue respaldar la idea de que seguirá enviando ayuda humanitaria para Cuba, ya no petróleo, pero ayuda humanitaria a Cuba, que también es reforzar el planteamiento que hace AMLO. Sí, pero ella no tiene de otra, ¿no? Ella ¿No tiene de otra, Sheinbaum? Ella no tiene de otra. Ella es, lo diría en estos términos, administrativamente quizá la presidenta más fuerte o presidente más fuerte que hemos tenido en la historia reciente de México, en términos administrativos. En términos políticos, padece una debilidad política extraordinaria. Y es una contradicción que está arrastrando y que está complicando mucho las posibilidades de resolución de problemas del país. ¿Le ayuda a ella que reaparezca AMLO o no? No, yo creo que no. No, yo creo que la perjudica porque automáticamente hace recordar que ella no es la actora principal en términos políticos, sí en términos administrativos, pero no en términos políticos. Es rudo decir esto, pero es un poquito parecido a la situación de Díaz-Canel y Claudia. ¿De Díaz-Canel con el nieto de Raúl Castro? ¿Estás diciendo eso? Bueno, con la familia Castro y con Raúl. Que son los factores de poder real. Que son los factores real y yo insisto, en la conferencia de prensa estaba Raúl Rodríguez Castro sentado enfrente de él, mirándolo fijamente, como diciéndole, cuidando exactamente, como para asegurar que hubiera dicho las cosas como se le ordenó. Ah, eso sonaba, sí, eso se veía, eso está en las crónicas. Esa es la impresión. Ni más ni menos, pues esto te evoca, digamos, es un paralelismo que haces entre el nieto de Raúl Castro, el representante del verdadero poder en Cuba, y quien estaría, se presume, negociando con Estados Unidos. Probablemente sea el nieto de Raúl Castro quien esté negociando con Marco Rubio. Así es, así es. Y tú dices, AMLO, pues sería el verdadero poder en México. Así es. Y por eso su reaparición es tan preocupante en este momento. Porque desequilibra el poder, porque reafirma que el polo de decisión está en otro lado y uno no sabe lo que se está tramando, ¿no? Y la presidenta está obligada, por supuesto, a condescender a ese gesto amloísta, pero en el fondo la disminuye su presencia, su poder y su capacidad incluso de decisión. Pues ahí dejamos todas estas ideas para el análisis. Ricardo Pasco, te apreciamos mucho que estés aquí y nos ayudes a discutir y analizar asuntos relevantes para México, Cuba, Estados Unidos y el momento que se vive. Gracias, Ricardo. Un abrazo y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias por estar aquí.